¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. El placer de saludarlos a ustedes, muchachos, y naturalmente al público detrás de esa pequeña cámara. Bueno, primero, Primer capítulo del año. primer capítulo del año, Primer primero de capítulo del año. enero Sí. 2023, inaugurando, sí, inaugurando una nueva sección, ¿verdad? Porque el día de hoy nos compete, como bueno, podrán visto, podrán haber visto ahí en el título. Vamos a hablar de algo que en realidad quizás es un poco lo que hacemos nosotros. Vamos a hablar de derecho. Claro, vamos a hablar Eh, un poco sobre aquello que constituye nuestra función propia en términos platónicos. Exactamente. Bueno, teníamos varios fallos en realidad que nos llamaban la atención y por los cuales teníamos cierto interés, pero Sí, algunos quizás, acaso más actuales en el sentido de las cosas que están pasando, pero sin embargo me parece que este que tenemos acá enfrente irrumpe con los tiempos, ¿sí? Puede permanecer en la constante, ¿no? De la historia. Y bueno, el fallo de hoy entonces, basta rica. el fallo Basterrica, Eh, por Gustavo Basterrica, el de la bola de la nada. Exactamente, Exactamente. exactamente. Rockstar. Guitarrista, Sí. rockstar, quizás en la década del 80. Em, digamos, es uno de los grandes fallos de nuestra jurisprudencia En porque materia constitucional, ¿no? en materia constitucional, porque bueno, fue un antes y un después y realmente ha tenido varias aristas que en principio intentaremos abordar de la mejor manera posible. Basterrica, bueno, él es un guitarrista que en un procedimiento el cual incluso fue considerado eh, que no cumplía, digamos, con el artículo 18, digamos, por inviolabilidad de la propiedad privada, se le encuentran 3,6 gramos de marihuana y 0,6 de clorhidratos de cocaína. Entonces, naturalmente, amparado justamente en la normativa legal de nuestro país, el cual es ilegal justamente la tenencia de este tipo de sustancias psicopáticas, y bueno, le inician un proceso penal, le dan la prisión de un año más multa de 200 pesos, el cual, bueno, él apela con su letrado y llega hasta la Llega Corte hasta Suprema. hasta el máximo tribunal de nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bueno, en un fallo en donde la mayoría estuvo de acuerdo con que el artículo 6 de la ley 20.771 claramente era contrario, ¿no?, a los principios fundamentales que determinan el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Exactamente. Sí, planteó también la cuestión ahí de la inviolabilidad de la propiedad privada por el allanamiento de su propiedad, pero incluso los mismos juristas lo dicen, claramente el ataque era justamente por el tema eh, por verse afectado su derecho constitucional a su libertad, Su principio de reserva. su principio de reserva, Sí, exactamente. artículo 19 que contiene dos principios, ¿no? Está subdividido en dos partes, si se quiere. La primera, lo que nosotros conocemos como el principio de reserva, es decir, que las acciones privadas de los hombres, voy a intentar recitarlo lo mejor posible, que las acciones privadas de los hombres que en modo alguno ofendan, ¿sí?, en este orden, el orden público y la moral, mejor dicho, El el orden orden y la y la moral moral pública. públicas, esto es importante, ya vamos a ver por qué, y que tampoco causen daños a terceros, están reservadas a Dios. Es decir, que solamente Dios, en su caso, podría juzgarlas y exento de lo que es los Exento de la autoridad de magistrados, los magistrados, de la justicia reservada Sí, de únicamente. el borrego, la madre del borrego, digamos, o el kick de la cuestión está en la cuestión del concepto de acciones privadas de los hombres. acciones privadas. Exactamente. Nosotros tenemos a Sampay que va a decir que las acciones privadas va a ser la interioridad de la persona, los pensamientos, las emociones, y Petracci que va a decir el juez que da el voto argumentando, Que hace un voto distinto al de la mayoría. que Petracci va a decir, Aunque está de acuerdo con la mayoría que claro, votan que el artículo que, 19. que el fallo en cierta manera, el grosso modo es el voto de Petracci argumentando. Sí, son por lo menos 20 partes Y la más. argumentación de Petracci lo que va a tener es que si bien se va a basar justamente en entender que el concepto de acciones privadas de los hombres son aquellas que no tienen una cuestión exhibicionista
o sea, que no afecten propagandísticamente a la moral pública y que están reservadas a la individualidad, de la privacidad, no sé, del hogar, de un lugar privado de la persona. Contrariamente a la cuestión más de Sampay que decía que no, que las acciones exteriores, toda acción exterior es una acción que puede afectar al otro. La cuestión es la siguiente también, en qué medida el fallo Capaldo, que era el precedente anterior, que negaba la posibilidad de la tenencia para consumo, justificándose en cierta manera en la afectación del bien colectivo, de la salud pública, y más que nada por la cuestión de los actos propios, que es una doctrina judicial que siempre estuvo en discusión hasta el día de hoy. Vemos el tema de Cristina Kirchner, que es el de hasta qué punto la Corte puede decidir sobre una ley del Congreso. Aunque hay una ley del Congreso, como dice Marcos, que se votó en los 70 aproximadamente, y en su artículo 6, de alguna manera, está en contra del consumo. ¿Por qué está en contra? Bueno, solamente Claro, ¿cuál consumo, sería el bien cuestión- jurídico tutelado Sí. por el artículo, por el 6 artículo de esta 6. ley? Bueno, lo que quiere o pretende en todo caso es dejar de que la droga circule Claro, o afectar a la circulación. Ese sería lo fundamental. Sí. Toda esa ley tiene como objetivo, entonces podemos presumir Afectar la circulación. que disminuir la circulación Sí, o sea, en a términos... punto cero, lo más cercano. Sí, lo más posible y en la medida tomando en cuenta de los daños que puede causar la Claro, droga. pero acá hay una cuestión de medios, ¿no? ¿Qué medios son los idóneos o no para poder Exacto, cumplir, total. ¿sí? Bueno, cumplimentar en con Capaldo, y cubrir este bien jurídico? en Capaldo, que entre otros el voto está FAI, que apoya a Capaldo, establece que ellos no, si bien ellos no están de acuerdo, dice, con la cuestión de que se pene el consumo de marihuana, ellos no son quien para decir lo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen que regular esta A cuestión. ver, en rigor de verdad, el artículo 6 es bastante claro. Hay una pena justamente por la tenencia personal, eso es lo que dice justamente. Sí, y el dice artículo dice exactamente El artículo 19 nombra la ley del que se Estado. penará de 1 a 6 años y una multa de 100 a 5.000 pesos. Sí, Sí. de 100 a 5.000 pesos a quien tuviera estupefacientes, aun cuando estos tuvieran como objetivo ser de uso personal, ¿no? Sin fines de comercialización o acaso lo que es el narcomenudeo, que será algunas pequeñas Pero fracciones, la ¿no? de segunda- droga que se comercializarán entre algunos pocos. El artículo 19 infin Realmente dice opina ningún todo. habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley y privado Sí. de lo que ella prohíbe. Otra cuestión, hay varias cuestiones en el fallo que se tocan. El tema de las acciones privadas, el tema de la droga y su posible tratamiento y otra argumentación es el tema de los actos propios, hasta qué medida los jueces pueden dictaminar lo que se debe hacer o no, el medio, digamos, para combatir la droga, y la cuestión de que hay una ley, o sea, el artículo 19 dice ninguna ley. Petracci va a argumentar que aunque haya una ley, pero si se opone a las acciones privadas de los hombres, entonces sería una ley inconstitucional, que es lo que estamos. Claro, por eso Claro, es que, quizás que se para- habilita, ¿no?, la competencia de la Corte Suprema, porque acá se está poniendo en discusión si hay una norma inferior que respeta o no lo que reza nuestra Constitución. Ahí habilita y por eso tiene la competencia para hacerlo y demás. Cuestión que entonces estamos con, bueno, el fallo está subido en tres. Por una parte, el voto de la mayoría, el voto de Petracci y FAI, que está en Remite disidencia. a Capaldo Remite a Capaldo. Sí. Fay y Caballero, ¿verdad? y Caballero. Caballero Sí, también, ¿no? son los Son dos dos. disidentes. Sí, quizás para aquel que no conoce mucho cómo funciona esto, hay una ley justamente que prohíbe la tenencia para uso privado. Hasta el día de hoy sigue estando. Que sigue estando. Y no se ha derogado Y- todavía el artículo 6. Y por eso justamente se tiene que resolver ante nuestro máximo tribunal por una cuestión de que dice que se afecta la Constitución Nacional, que es nuestra máxima norma, junto con los tratados de derechos internacionales, con jerarquía constitucional. Entonces, hay varias cuestiones, como bien vos decís, muchas cuestiones que podemos plantear. Además es un porque- fallo paradigmático de la época, cambio de época total. Claro, porque en definitiva, bueno, sí, el gran tema a tratar es el tema de las drogas, ¿verdad? El tema de las drogas para el consumo personal y cómo lograr frenar eso
a nivel social, porque en definitiva se sabe, lo admiten, digamos, que es una cuestión que afecta Sí, pero la salud hay una pública. cuestión de como que la corte mete la mano y la saca al mismo tiempo. Porque es como que dice, bueno, no, te inconstitucionalizo el artículo 6 del consumo, Sí. pero tampoco propongo nada, o propongo, tampoco hago una medida supletoria. O Bueno, sea, es como Petracci, Pero que pasa que no, no me se pongo la mano, saco excede, la mano. no, o sea, Y si hasta el día este, de hoy hay una anomia jurídica, porque hasta el día de hoy sigue estando el artículo 6, no se ha derogado formalmente por el Poder Legislativo, y sin embargo, en la práctica, por supuesto, el consumo si bien no. podría haber realizado un obiter dictum ahí, haber expresarse algo más sobre la cuestión, tal vez alguna sugerencia, no es propiamente dicho lo que tiene que resolver sobre la o inconstitucionalidad de este artículo y lo hace, y lo resuelve. Sí, y sí, o sea, nuestro De, sistema jurídico, en el todo Poder caso, Judicial no tiene la autoridad de dictar normas, En todo justamente. caso, el administrativo, como decís, tendría que resolver teniendo en cuenta qué es lo que es constitucional o no, de qué que no lo ha forma hecho. resolver Por eso el yo digo problema de que las es muy drogas. actual e interesante porque hay una anomia que no se ha hecho nunca nada. Sí. Y el problema también que tiene el fallo, que yo digo que es un cambio de época, es que los argumentos dados por Petracci son los argumentos de índole, se quiere más liber progresistas que andan pululando por la sociedad actualmente. De hecho, uno lee los argumentos de Petracci y dice, ah, bueno, esto se escucha habitualmente en el común de las personas, digamos, Mm. no, que el Estado no se tiene que meter en mi vida, cada quien tiene una especie de relativismo moral, donde ya la Pero ética ya está no. fundamentado que el artículo, o sea, si nosotros tomamos el artículo 19 en Sí. su esencia, sabemos entonces que este proviene de la Revolución Francesa, de la Depende. Declaración de los Derechos del Bueno, Hombre ahí es y del donde Zampa iba a Ciudadano. decir que no. Sabemos, ¿cómo que no? Que Zampa iba a decir sí, Zampa lo hay dice. hay un origen Está bien. en la cuestión de los derechos de Claro, es verdad, pero que no, que en pero también realidad, hay un origen que en propio. realidad es parte de los principios generales de la filosofía del derecho, que puede tener, o sea, podemos pensar que podemos tomarlo de ahí, podría ser su fuente originaria, la Revolución Francesa. Sin embargo, del artículo que citan de Sampaio acá, no dice que la idea de que la autonomía de la conciencia de las personas es un principio fundamental de derecho y es Que acaso se habla hace poco de objetivo. autonomía, ¿eh? No es un concepto que se empezó a hablar con los filósofos del postconstitucionalismo. El concepto de autonomía individual, Sí. que es un concepto que hoy se erige como base de los derechos humanos, pero es un concepto que relativamente que se empezó a hablar hace poco. Que es, que bueno, habla mucho, Atienza habla mucho de autonomía como base de todo, como si fuera una especie de base de todos los derechos constitucionales. El problema también es que hay una diferencia, porque el concepto de autonomía en cierta manera tiene origen kantiano. Y este concepto de autonomía es de alguna manera dirigir la vida, pero la ética kantiana es una ética universal, ¿no? Hacer lo que todo el mundo debería hacer, ¿no? Esta cosa Claro, uno del tiene que obrar imperativo como quiere que kantiano, todo el mundo como si fuera esa, debería. claro. En cambio, los postconstitucionalistas, entre ellos Atienza, dicen que la cuestión de la autonomía solamente es en términos, si se quiere, negativos y no en términos positivos como Kant. A decir, no. La autonomía en todo caso es que el Estado o el otro no se meta mientras yo no dañe a otros, que es el argumento propio también de Sampaio, que es el argumento liberal, digamos. Es la libertad No, negativa. ese está el argumento de Petracci. Sí, Sampaio, Petracci. Sampaio Claro, Sampaio, claro, todo lo contrario. o sea, Sampaio tiene una libertad positiva. sí, Es más parecido a una cuestión de una libertad en el sentido aristotélico, donde la libertad es un acto racional, donde el hombre elige lo mejor para sí y para el otro. En cambio, la libertad para el liberalismo, y para este caso Petracci, la libertad es en términos de puedo hacer lo que quiera mientras no moleste al tercero. Es una libertad negativa, de índole negativa, claro, no hay una que es lo que obligación. establece el postconstitucionalismo con el concepto de Claro, autonomía. porque lo que estamos queriendo decir es que o sea, el fallo argumenta por lo menos desde mi perspectiva, desde dos puntos de vista. Por un lado,
artículo 19, Sí. ¿qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo? Sí, ¿Qué el tema serían de las qué es la acciones acción privadas? privada. ¿Qué serían las acciones públicas? ¿Qué es la moral privada? La moral pública. ¿Qué es la virtud? ¿Sí? ¿Qué es la virtud? ¿A qué apunta? ¿No? ¿Cuáles son los principios cardinales, ¿no? por los cuales el hombre se hace virtuoso y alcanza la perfección? Y por el otro lado, el fallo continúa con la cuestión de datos, con datos de instituciones u organismos Sí, que revelan cita la que, OMS, a que países Europa. lo tengo todo anotado, si querés poder lo buscar. Sí. Pero empieza a citar que en la realidad la persecución penal de delitos relativos a lo que es la tenencia, ¿no? Con fines para el consumo, no ha servido a la práctica. Pero bueno, me parece mucho más interesante la primera parte, que es inclusive más la más abstracta de El todas, tema ¿no? de ¿A qué la- nos referimos con el artículo 19? ¿De dónde proviene? ¿A dónde También va? hay ¿Qué son las una acciones? crítica. ¿Qué es la virtud? Bueno, pero También hay una incluso crítica al se derecho habla penal. de la cuestión de hasta qué punto Que sirve el tiene derecho sentido el derecho penal, digamos. Claro, hay una crítica constante del derecho penal y vos hablando de que está dirigido la cuestión de la Revolución Burguesa, los derechos individuales, pero bueno, el derecho penal fue creado por los liberales Bentham, o sea, los liberales Claro, post-revolución. deciden O tomar sea, son el tiempo liberales. como unidad de castigo. Son liberales El tiempo y no de- está hecho el derecho penal conceptualmente para el castigo. Está hecho para la resocialización Sí. de, Se supone. del delincuente. Esto es lo que dice la Constitución y es lo que en el artículo 18 y es lo que se supone. Lo que Petracci va a tener un argumento, si se quiere, por eso también digo que es muy actual, porque es el argumento donde se habla de casi de la inutilidad del derecho penal. Sí, un y, argumento zaffaroniano, zaffaroniano. claro, es lo que digo. Pero inutilidad del derecho penal en este delito específico. Ni que- siquiera lo llama delito, lo llama enfermedad. Y esto Sí, también es eso claro, es- algo que está pasando en la sociedad actual, que hay una patologización de los delitos. Que está bien, uno puede discutir si la droga es o no enfermedad, creo que muchos psicólogos lo han dicho que sí, psicólogos, psiquiatras y médicos, pero la cuestión es que se nota ya la tendencia a una apelación a lo individual en pos de la comunidad, esto lo quiero remarcar, se sale, digamos, por eso el cambio de época, se sale de un relativismo ético y moral, ya no importa en cierta manera, la ética es de cada quien, en cierta manera, dirá Petracci, y ya no importa la ética en cierta manera para el derecho. Hay un desapego de la ética, como un relativismo inmanente e individual donde el hombre decide en su privacidad qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero a su vez, contradictoriamente, por eso yo digo que es un poco contradictorio Petracci, apela a la cuestión de la patologización. Parece que hay una suerte de pasar de la cárcel a a la clínica, exacto. Que Petracci cita, incluso en Europa hay jueces que mandan a rehabilitar en una clínica, entonces no sería tanto, pero entonces estamos hablando de que estás violando la libertad de ese sujeto que se quiere drogar, porque lo estás mandando a una clínica. Y no era que está exenta la adicción, en todo caso, no sería una acción privada. Y también la cuestión de la afectación al otro. Cualquier familia que tenga un familiar drogadicto o adicto va a saber que no es privado. Entonces también está bien, hay que hablar en el hecho que, bueno, el tipo puede ser un mero consumidor recreativo, pero la adicción claramente afecta a la comunidad, afecta al entorno familiar. Sí, afecta Nadie te lo va a negar. No. Las no te madres que negar están en para una villa te lo van a decir, lo que menos quieren es que sus que hijos sus hijos llegan a eso. tengan la droga. Llegan a eso. El rechazo que hay a No, la, es que justamente el problema está, digamos, todos son Y es reconocido conscientes, constantemente. Petrarch incluso dice esta de las peores lacras que tenemos Es en la peor lacra peor de la lacra de la sociedad sociedad moderna. Qué manera de expresarlo Eh, tan bien. Justamente es un problema que ataña a la salud pública, que afecta y que es difícil poder encontrar una solución, pero por eso en principio Petrarch va dando distintos argumentos Es que de los por qué. legisladores, la verdad, también ni se ponen a hablar de esto. Claro, pero vos Porque fíjate hasta que el es día un de hoy sigue problema. estando el problema. ¿Y qué hacemos? Ni siquiera te digo de hacer algo en lo que yo lo que creería es, creo que se debe tomar multa si te encuentran en lugares públicos. No, bueno, a ver, es un problema demasiado grande, creo, que no implica una sola solución, me parece. Pero Que- tampoco se habla de soluciones. O sea, Es ni siquiera multidisciplinaria la la cuestión. solución es- Multidisciplinaria, sí, sí. Pero hay una anomia. Yo creo que lo que está pasando hoy en día es Desde ya incluso Sí. Petracci empieza a nombrar, ¿no?, las cuestiones de derecho comparado, de jurisprudencia extranjera, e incluso empieza a decir, bueno, Argentina ha formado parte de distintas convenciones,
como que en principio la idea sería justamente poder encarar este conflicto desde varias aristas, hacer publicidad, hacer, digamos, lo que es propaganda, ayudar de otra manera, Sí, y no pararse tanto en lo que es el derecho penal. Sí, Más en la ponerse del lado de la perspectiva, educación. en la percepción que le he dicho, por eso educación, también esta Sí. cosa de todo se resuelve con educación y con propaganda, Petracci lo dice. Es bien, por eso digo que los argumentos de Petracci son el conjunto de argumentos que, ojo, porque esto va a sentar precedentes, que Petracci incluso va a decir que la cuestión de acá dice, la salud mental y física, en suma las acciones, hechos, datos que teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo. En el mismo considerado se estableció que en rigor el derecho a la privacidad comprende aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas, tales como la integridad corporal. Está diciendo que la integridad corporal es una cuestión de individuo. Sí. Lo que estamos haciendo, hace poco un político dice que se tiene que vender la venta de órganos. ¿Y por qué no sería una acción privada del hombre? En todo caso, estás teniendo la integridad corporal. Entonces también este argumento de Petracci va a abrir la puerta no solamente a la cuestión de las drogas, sino a la cuestión de la venta de Otro tipo de órganos, discusiones como a la cuestión del aborto también, porque estamos hablando también de una cuestión del cuerpo, también estamos hablando, y a un acto privado supuestamente, que va a ser también un argumento dado por los que son pro aborto, no solamente el tema del aborto y el tema el tema de la prostitución también va a estar parado también por estos argumentos. O sea, básicamente Me parece que lo estás extendiendo demasiado, ¿no? En este caso. es Vos que sí, decís- es un vos antecedente, decís claro. que- Vos decís que Petracci al decir esto está ampliando la discusión a todo este tipo de Es que cuestiones. sí, cosa que no es sabemos una si caja, es consideró. una caja de Pandora. Claro. Es una caja de Pandora que abre, porque el argumento es apelar a la libertad individual y apelar a la libertad negativa. Mientras yo no jode a otro, o mientras yo no moleste a otro, está bien. O sea, ni Sí, siquiera, es más ni siquiera a la bestia se tiene que es meter. más completo, si bien Petracci cita a Zampari, yo no noto tanta malicia o como capaz vos le estás notando. No, bueno, No, no es tiene malicia, que pero está viendo la caja de Pandora. es lo que está diciendo en todo caso, es que este argumento después puede justamente Es el argumento que usa traer a Milei. Yo colación con mi todas cuerpo, estas Milei conflictivas. dice, bueno, Milei lo cité al político Sí, de Argentina. lo Pero cité. Milei dice, yo con mi cuerpo es mi cuerpo, hago lo que quiero. Sí. Bueno, la persona que se droga es mi cuerpo, hago lo que quiero. La persona que se prostituye es mi cuerpo, hago lo que quiero. Y la persona que aborta, las mujeres dicen, es mi cuerpo, hago lo que quiero. Bueno, lo que pasa es que mismo igualmente- Una atenta contra el orden público. Lo que pasa es que ya ahí no es... forma parte de los principios En el caso fundamentales del de la aborto, uno Constitución podría decir el que hecho de sí, la porque hay gente un pueda otro. comercializar parte del cuerpo. y Pero, demás. ¿en qué sentido? Si es una acción privada del individuo que no afecta al otro. ¿En qué afecta al otro? Afecta al orden público, dirá. ¿Por qué afecta al orden público? Porque, En la porque mirada- son los principios fundamentales sobre los que la sociedad se constituye y vos le hablas a alguien de que puede vender o no una parte del cuerpo y se va a indignar, como todo el mundo se indignó cuando el susodicho político Milei dijo semejante barbaridad. Pero es lo mismo que Televisión esto, nacional. es lo mismo si no perjudicas a otro, es el mismo concepto de acción privada. Pero es una discusión totalmente en abstracto que en la realidad vos la tenés que comparar con el orden público, con los principios fundamentales. Pero mi ley no sale de un repollo, estos fallos, lo digo, van a Sí, estar, no, Milei no, van a estar, realmente- están amparados en esto. Hay una predominancia de que si mis acciones no perjudican a otro, este concepto de libertad negativa, Sí. puedo hacer lo que quiero. Cada cosa Es que, que- cosa que Sampay sí dice, hay. No, porque Sampay va a decir el concepto de libertad aristotélica. Sí. La libertad es un medio, Claro, no es un fin medio, en sí mismo. claro, la justicia es el medio para lograr La libertad. la libertad, exactamente. La libertad y además el derecho no puede amparar cosas malas. O sea, yo no puedo decir es un derecho a drogarme, tengo un derecho a drogarme. No se trata de un derecho a drogarte, sino que se trata de un derecho a que no sea, a no ser penalizado por una acción con la que te estás autolesionando vos mismo. Cuando no es ideal para vos salir Bueno, de esa la eutanasia autolesión. también entraría en esta discusión. la Todo eutanasia. esto, La eutanasia, por eso sí. digo que es un fallo emblemático, Sí. porque va a ser un fallo que va a abrir la caja de Pandora a todas estas cosas. Lo que pasa es que igualmente, está bien, tienen sus similitudes, pero por ejemplo, vos en el aborto ya entras en otra discusión que es más grande, incluso que es, bueno, de cuándo comienza la vida o no, cuál derecho prevalece, o sea, entramos en conflicto con otras cuestiones. Pero los argumentos Con- son similares. hay Incluso se apela al similitudes. plan de vida de la Se- mujer, se apela a eso, al sí, plan sí. de la vida de la persona que se droga. Cada uno puede utilizar su plan de vida. Pero hay cuestiones, digamos, más grandes quizás,
y en definitiva sería otra cuestión de análisis con varias cuestiones más a tener en Tenemos que ir cuenta. caso por caso para poder acaso determinar cuál es el bien jurídico de cada uno y ponderar cuál le gana a otro. Después Sí, pero tenemos bueno. en lo que es la venta de órganos, incluso ya es distinto, porque es un acto activo, implica crear todo un negocio para vos vender justamente un órgano que te pertenece. En cambio, yo creo que lo que es el consumo de drogas es algo mucho más pasivo, o sea, vos consumís para vos mismo. O sea, tiene sus similitudes, pero son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta caso por caso, me Exactamente, parece. justamente es de uso personal porque no lo comercializa. Ya la comercialización sí está penada. Tener para comercializar sí tiene Pero una pena que incluso no. Petracci hace una diferenciación entre salud pública y salud privada, Sí. salud individual, digamos. Y bueno, es una salud individual, va a decir un liberal. Estaría bueno que tenga un liberal en la mesa y que va a estar muy de acuerdo con este fallo. Bueno, vamos a traer y va un a estar liberal a muy la de mesa, acuerdo vamos a Invitamos a alguien que, algún liberal a la mesa. algún liberal, o que incluso Bueno, deje sus igual vos comentarios estás debajo, más a ¿verdad? favor de Petracci y en cierta manera tenés un pensamiento más Yo estoy social. Vos totalmente. sos más socialdemócrata. Yo estoy totalmente a favor de Petracci, no me parece para nada. Por eso yo no entiendo, qué sé yo, no sé, no comparto con vos. No, yo creo que la libertad es un medio y uno debe, y el Estado sí tiene que propagar Sí, una sí, sí. ética. La- Porque Petracci parece que el Estado no se tiene que meter en la ética de las personas. No, sí. No, el Estado no se tiene que Sí, meter. No, pero Dina, porque el no se Estado tiene que es meter el en la ética instrumento de las de la personas. comunidad Sí, a ver. y como Estado, como instrumento, tiene que decir qué las cosas que están bien y qué las cosas que están mal. No, el Como Estado que las tiene cosas que la brindarte ética. la libertad para que vos mismo alcances aquello que está bien o que está mal. Si no, es totalitario. Si no, te determina hasta el último punto de tu vida qué es lo que está No, bien y no, qué no está está mal. confundiendo. Yo lo que estoy Sí. diciendo es que el Estado sí puede tener la comunidad, no el Estado. El Estado es un instrumento. Sí. La comunidad sí puede tener Pero una no ética a través de la clara. coerción. No te, o sea, Petracci tampoco. está diciendo en un fallo, Sí. está bien nuestras tradiciones, nuestra ética, Sí. nuestra moral, pero también hay otras, dice. Entonces También. lo que está diciendo es un relativismo, un caos. Porque si el Estado como instrumento generador de una conciencia colectiva, de una comunidad, y que diga que no, que cada quien piense lo que quiere, y estamos echando un caos. ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Vamos, nos organizamos como comunidad. Pero. Que Bueno, somos un grupo de pero- gente que vive pero, junta nada pero ahí más. justamente Y estás que reafirmando mientras el no libre- moleste pero al ahí otro. justamente estás firmando el libre albedrío que tenemos todas las personas para poder determinar cómo vivir o cómo no hacerlo. Cómo vivir y cómo no hacerlo. Y así, en función, ¿sí? A través de esa libertad, llegar por sí mismos, ¿sí? Pero con asesoramiento de todo, porque no, es verdad que el Estado, desde el día uno en que aparecemos acá y que nos manifestamos en este plano, estamos siendo educados, ¿sí? Las costumbres que tenemos no nacen porque sí, las tenemos porque las hemos adquirido después de tantos años en el sistema educativo. Entonces, no es que el Estado está completamente ausente, simplemente no te daña, no te causa dolor por pensar distinto. Pero yo no te digo Sí, eso. en tanto- Yo te en estoy tanto- diciendo que el en Estado tanto- piense en lo que tanto está y en bien cuanto- y en dirija las tanto y en acciones para lo cuanto, que está como bien. dice el artículo, en tanto y en cuanto, como dice el artículo, no conculques el orden público, la moral pública y perjuicio a terceros. Yo En creo tanto, que- bueno, me La parece libertad negativa liberal. Hay varias cuestiones Sí, a tener en pero cuenta, depende. ¿no? Pero y él justamente está diciendo, en caso de que sí causara un daño para sí mismo, será jugado por Dios. Yo Que te juzgue Dios. quiero traer a colación algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, o sea, todo nuestro ordenamiento jurídico está, digamos, fundado en ciertos principios y tiene ciertos antecedentes, ¿no? Nuestra constitución es de corte liberal, Sí. digamos. Es justamente el artículo 19 es liberal, digamos. Todo lo que Sí, son nuestros no. principios Sí, no. se han formado por... Leíste el artículo de Sampaio y va a decir que en realidad hay un componente nacional, porque está apelando a Dios, un liberal no te apela a Dios. Las acciones privadas de los hombres estén exentas de los magistrados y se apela a Dios, eso no es de un liberal. El liberal te va a decir que Dios, no, la diosa razón te va a decir Dios. Entonces, ojo con entender que sí, que es cierto que hay una gran influencia liberal, pero tampoco, y republicana, pero tampoco es que, digamos, che, no, todo sí. Porque es como entendés vos el concepto. Si yo entiendo el concepto de acciones privadas como un concepto de interioridad y no con un concepto de exterioridad, bueno, No, porque hay una subdivisión entre las acciones y no solamente, no te diga que no solamente las acciones privadas que pasan entre cuatro paredes, porque muchos delitos se cometen en cuatro paredes, sino que se refiere a las acciones en donde hay una relación con un otro, ya sea que estés
dentro de lo público, ya sea que esté en el interior de tu casa, pero siempre que hubiese una relación con otro sujeto. Está bien que dice acciones privadas, pero es un poco más complejo que eso. No es solamente lo que O sea, pasa en una habitación. básicamente nuestra constitución es de formación católica también, liberal y Sí. católica, por eso nombra a Dios. Pero lo que tiene que ver, o sea, con el artículo 19, está diciendo, bueno, ¿qué se afecta? Está bien, sí, las acciones privadas quedan exentas de Y de dice la la moral pública también, autoridad de los Y magistrados. dice que también debe preservar la moral pública. Un liberal tampoco te va a decir Claro, que la sí, moral incluso pública. como bien vos habías remarcado, había sido redactado para que diga orden público, moral y orden público. Claro, y Esto bueno, fue ahí está la en influencia, 1853, acá lo tengo ahí anotado, está por la el general influencia Ferré, que no es liberal. el que fue corregido, Ahí te das porque... cuenta que no es todo liberal, porque si un liberal no te pone moral pública. Claro, o sea, básicamente no se puede afectar lo que No, es el fuero privado, o sea, de las acciones que son privadas que no afectan a terceros, ¿no? Y vos pueden ser acciones privadas exteriores o interiores. Claramente lo que es interior, o sea, lo que uno puede pensar o bueno, hacer en en tu su propia interior, inmanencia, eso no hay manera de que el Estado intervenga en eso. Y no Ahora, sé, que estamos por lo hablando de menos, ciencia ficción, por pero lo capaz menos que... a lo que respecta a nuestra realidad hoy por hoy, Y quizás no en sé. un futuro, bueno, habrá que ver a qué llega la... Estamos, a ver, ahí está lleno de tratados de comunicación, de cómo se afectan las comunicaciones, cómo te afecta el pensamiento. O sea, no es que el Estado te determina la neolengua, el tema de Orwell, ¿no? El tema de cómo modificar los pensamientos. Sí, creo que en algún Hoy momento se podríamos ir a habla, eso, ¿verdad? hay Pero muchas teorías del lenguaje inclusivo que hablan de que vamos a ser buenos porque, o somos malos por una cuestión de lenguaje. Si cambiamos el lenguaje, entonces cambiamos también la forma de pensar y entonces vamos a ser buenos. Entonces, bueno, pero y hay organismos estatales que apelan a la cuestión de la una cosa es cuestión la inclusiva. manipulación de las masas y otra cosa es penar o no por un acto interno. En este caso, por el momento, no hay manera justamente de penar por algo que es interno porque no hay manera de controlarlo, por lo menos a la fecha, ¿no? Y respecto de lo que son acciones privadas que sean El caso, exteriores, bueno, justamente está la cuestión, ¿hasta qué punto yo puedo penar algo que es privado exterior? Entonces es aquí justamente el meollo de que si afecta a terceros o afecta al orden y a la moral sí, pública, ahí justamente sí, es sancionable. el Capaldo va a decir que sí, que afecta a la salud pública y en la cuestión de Petracci va a decir que hay un peligro abstracto. Después Claro, se va a discutir esta es la la cuestión del cuestión, que peligro al ser abstracto, un peligro ¿no? abstracto, ¿hasta qué claro, el peligro tiene punto, que ser concreto hasta para qué poder punto, penar. ¿no? Es punible justamente, porque si no caemos justamente en la cuestión de La derecho penal peligrosidad de, Bueno, pero derecho penal de autor. hay cuestiones de peligro abstracto como el consumo de alcohol cuando se maneja o en la vía pública, que está la cuestión. O sea, no es que la persona que se droga tiene sus frenos inhibitorios reducidos, que es como la persona que toma alcohol. El O sea, problema es vos querés trasladar y agravar una pena por un delito que se comete por haberte encontrado drogado Yo no o digo que lo metan alcoholizado preso, previamente. yo no digo que lo metan preso, Sí. pero sí que la persona que está manejando borracha o alcoholizada se le pone una multa y se le saca el auto. A la Sí, persona bueno, que está correcto. drogada no. A la persona que está drogada no se le hace nada. Y a la persona que incluso, por eso digo, estás generando una anomia, estás generando una anomia, incluso a la persona que compra alcohol se le pone mucho impuesto de alcohol. El gran porcentaje, y al cigarrillo también. ¿Por qué? Porque generan un daño a la salud pública abstracta que después, con esos impuestos, la salud pública se financia para combatir los problemas que trae el tema del cigarrillo, el tema del alcohol. Yo creo que el cigarrillo no se podría comparar tanto con la droga, creo que el alcohol es más comparable por esta cuestión del freno inhibitorio, lo psicológico. En cambio, el cigarrillo hay un daño, pero hay un daño más a la cuestión más pulmonar, que la Sí, marihuana también lo física, tiene, ¿no? ¿no? Sí. La marihuana también lo tiene porque se En todo fuma. caso, aumentarán Pero los bueno, gastos a nivel la hospitalario. cuestión del peligro abstracto es porque las drogas y porque el alcohol reducen los frenos inhibitorios. Y trayéndolo al concepto liberal, Sí. porque ustedes están hablando de cosas, el mismo liberal político dice que no hay que poner multas a las personas que estén alcoholizadas conduciendo vehículos y no hay que quitarles el auto. ¿Por qué? Porque es un peligro abstracto que el Estado no se tiene que meter y que si en todo caso se choca estando alcoholizado, bueno, se verá, se resolverá penalmente eso. Ah, no puedo creer que Pero tengas Bueno, ese- para pero que te des no cuenta puedo creer que que es esté el mismo, escuchando. bueno, lo que está pasando con la Claro. droga, nadie te va a meter, te va a sacar el auto porque estás drogado, porque no hay, primero que no hay test, porque nadie le importa,
Y segundo, porque no te van a sacar auto porque estás drogado, te van a sacar auto porque estás alcoholizado, pero no porque estás drogado. Esto también es un problema de salud pública. Y la droga, a lo que voy, el alcohol sí tiene altos impuestos, sí se financia con multas, pero con el tema de la droga no. No hay ningún No, porque no tipo está de regularizado. financiación y todos los problemas que trae la salud pública a la gente que se droga, porque hay claramente la salud pública se ve afectada, la cantidad de gente que va a un hospital o que se tiene que rehabilitar. Entonces genera un daño que nadie lo puede suplir si se hubiera por lo menos una multa. El que consume tiene una multa, por lo menos. Pero eso no te Es que, nada. Que soluciona la recaudación. es El que que tendrías consume está a que, cargo de lo que genera la sociedad, de es salud que tendrías que pública. plantearlo de otra manera, me parece, porque ahí ya ni siquiera, ten en cuenta que ni siquiera hay datos ciertos, digamos, de cuál es el consumo real. O sea, todo lo que son estadísticas se maneja en base a lo que la gente dice, que consume, o bueno, lo que son casos punibles, ¿no? Que van a la justicia. O sea, para vos tener un control real tendrías que, bueno, justamente legislar ese problema, digamos. Tendrías que poder regularlo. Para que tiene que ver con gastos de publicidad, gastos de tratamiento, un relevamiento de datos, que hoy en día quizás es tan importante, digamos, lo que son los datos, ¿verdad? Sí. El que maneja la Somos información, somos el maneja, Homo Data. el que maneja la información maneja un poco el mundo, ¿verdad? Sí. No, y Entonces, también el crecimiento de las drogas legales, ¿no? Los psicofármacos, que vemos en la sociedad. Porque acá se cita mucho Europa en el fallo de necesita la mucho OMS, Europa. y Sí, no sí. olvidemos que los dos países más consumidores de droga y con más problemas de droga son los países europeos y Estados Unidos. Pero Entonces, Petracchi incluso, está citando a gente que tiene los problemas más graves que nosotros. Eh, pero incluso vos tenés en cuenta que ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuáles son las consecuencias por el consumo de marihuana. Si bien es cierto que, bueno, ¿Cómo? Sí, te estoy hay, diciendo, te pegan hay, los frenos inhibitorios. hay estudios que dicen, bueno, la marihuana produce esto. La marihuana por el tetrahidrocannabinol, o sea, produce tales efectos a corto plazo, a largo plazo. Pero ni siquiera hay estudios que confirmen a ciencia cierta cuáles son esos efectos. Sí se Y sabe estamos más hablando o... también de la cocaína acá. Nos estamos metiendo con la marihuana Estamos solamente. hablando de Sí, Pero la- acá también hay el tema de todas. Pero sí, bueno, uno podría decir, sí, legalizar consumo de marihuana, pero no, ¿cómo vas a legalizar la cocaína? Más los problemas que trae la cocaína que son más mediatos que la marihuana, claro. porque una persona con la alta adicción que genera la cocaína es mucho mayor que la que genera la marihuana. Entonces los Claro. efectos de peligro abstracto son más inmediatos en la cocaína. Bueno, pero Y los fíjate que efectos a la incluso, comunidad son claros, que lo diga cualquier persona que tenga un familiar que consume cocaína. incluso estaba leyendo que actualmente lo que es la marihuana en sí, ¿de qué afecta, digamos, Yo, cómo te en lo afecta en el personal, cerebro yo la marihuana? en lo personal con la marihuana podría decirte, bueno, si lo hacen en su esfera Bueno, pero te privada, afecta por pero la la cocaína, concentración, ni siquiera en la esfera privada te lo acepto. te Ni afecta siquiera en la esfera privada. por la concentración de Si, tetrahidrocannabinol, la marihuana. El cannabis, mejor dicho, porque en realidad es cannabis en términos. Que se ha notado que con el correr de los años hay una mayor concentración de ese tetrahidrocannabinol y además de otros cannabinoides. Entonces, se nota que los efectos cada vez es más potente lo que es la cannabis en sí. Esto sin duda, bueno, implica que estadísticamente ha aumentado lo que es el consumo de marihuana en Argentina y en el mundo en general. Obviamente son datos que proporcionan en base a lo que la gente dice que consume, ¿verdad? Si implica que es cada vez más concentrado, hay un mayor nivel de consumo y el 10% de la gente que consume cannabis tiene predisposición a tener adicción, implica desde ya que sí, es cierto esta claro. cuestión de que te puede conducir a otro tipo de drogas incluso más pesadas, ¿verdad? Entonces, indudablemente estamos ante un problema de salud pública que trasciende lo que es el poder judicial, todos los tipos, el sistema penal en sí, y todos los poderes en realidad. Esto de lo Que incluso Petracci dice, o sea, lo que es el comercio de estupefacientes, tienen estructuras que manejan dinero mayor de lo que los puede manejar un Estado. ¿A ustedes les parece Tienen pedir más grande que algunos pero, ¿a estados. ustedes les parece que con los argumentos dados por Petracci Sí. se haya anulado la cuestión? Está bien que anule la cuestión de la pena de prisión, que es un Sí. año, eso es suspenso en todo caso, pero está bien que la anule. Pero ¿está bien que anule la multa? O sea, Petracci dice, bueno, por todos los estudios que hay, por todas las estadísticas que tenemos, y en base a la eficiencia o no del sistema penal, sabemos que
meter preso a alguien Pero yo por estoy la hablando del tenencia de preso, digo la multa, estupefacientes porque hay no le dos va a métodos. servir para lo que es la rehabilitación. Dentro de El tema de Entonces, la multa, Entonces el tema de la multa creo que ni lo tratan, me pero parece. por eso es lo que yo estoy diciendo, ¿por Pero, qué se anula también la multa? Si la multa en todo caso podría ser una fuente de financiación, como lo tiene el alcohol, bueno, a través de impuestos, pero y como lo tiene justamente la no cigarrillos por pueden impuestos. tratar lo que es la cuestión de la multa porque no está regulado. O sea, ¿para qué se destina ese dinero de la multa? No hay un sistema que esté regulado justamente por los legisladores que a mí me permita, bueno, yo lo multo a este sujeto y sé que ese dinero se va a destinar a tal fondo, a tal cuestión. No está regulado, entonces toda la pena se le quitó. O sea, porque no había una pena subyacente ahí que me permita a mí destinar eso para tal o determinado destino. Sí, incluso Bueno, eso dicen son cuestiones del que Poder Ejecutivo y Legislativo. serviría copiar de otros modelos para encarar el problema de otra Y perspectiva. otro problema Pero no se ha hecho. que tenés es el tema de los menores de edad. Porque el tema de los menores de edad, también al no ser un delito tener marihuana o cocaína, si la llevas y te agarra la policía en la calle, por ejemplo, en todo caso te la confiscarán y el chico lo tiene que sacar libre. O sea, no le tiene que decir nada. Entonces estás peligrando también la cuestión de los menores que tienen droga y no pasa nada porque no es ningún delito, está permitido. Bueno, pero incluso ahí Y Petracci también te dice, hay otro tipo de sustancias que incluso son de un comercio, digamos, que no son sustancias ilegales, Nafta, pegamento. que, que ese generan, es un argumento totalmente falaz. que generan obviamente. Falsa analogía. O sea, vos me podés comparar la droga con el alcohol, pero no me podés comparar la droga con un martillo o con la nafta, porque su función es otra. Su función es la droga no, Claro, su es como función que yo te esencial es compare, es como que yo te compare un auto con un arma. Te entiendo, te no, entiendo. es una falsa La analogía. función propia de esto es otra. Sí, eso Sin embargo, es utilizado es para una esto. función, Sin embargo, es utilizado es para un esto. argumento falaz. Es un dato que Que eso puede es ser utilizado utilizado, desde lo más mínimo, como que puede ser puede ser inhalar liquid útil. paper, a Bueno, inhalar pegamento dentro de lo que es esa suerte de bueno, pseudo droga. pero la droga nunca, la droga siempre se usa para drogarse No, la droga ya es droga y no, o no para cumple vender. otra cosa. Bueno, La pero cocaína ya es para eso. Que haya una degeneración en el uso, Su consumo se consagra se ahí. entiende que es una falacia de falsa analogía. bueno, pero incluso, qué sé yo, lo que es la cannabis también tiene un uso medicinal. O sea, la cannabis incluso es utilizada para los tratamientos de, de Como cáncer, digamos. el ciego de los Eh, Simpsons. No, es medicinal. o sea, es una sustancia que sí, naturalmente se usa como uso recreativo, pero bueno, tiene otros usos también, ¿no? No es Eh, o sea, Petracci no considera de ninguna forma droga ilícita al Total, pegamento o la nafta. ese argumento claro. totalmente Simplemente falaz. no veo por qué, si es utilizada con Yo estaba diciendo un hecho, digamos. Sí, Lo está que tirando son, un dato. un dato. Solo como dato. Obviamente lo que es al consumo de sustancias psicopátricas en menores es un problema claro, que te está diciendo, sí, la marihuana forma parte de él, pero también otra cuestión que son bastante, que le afectan de igual manera, eso es lo que te está diciendo, me parece. Y además, con respecto a la cuestión de la enfermedad, con más razón no conviene iniciarlos en un sistema represivo, coercitivo, como es el penal. O sea, El justo ahí es estado donde ideal el para problema empezaría. Petracci, pero el estado ideal para Petracci es que te manden a una clínica. Por eso yo te estoy diciendo, ojo, no sé si prefiero el derecho penal, que por lo menos tengo el proceso, tengo las garantías constitucionales y tengo una pena fija y determinada, a que me manden a una rehabilitación de drogas y andás a saber cuándo la termino. Eso es mucho más coercitivo y mucho más totalitario. Pero- Que te manden a curar. Que el derecho penal. Pero el tipo está siendo coherente con lo que está diciendo. Si dice es una enfermedad y sé que Bueno, el derecho penal no es me va a discutible servir, igual si es una enfermedad. Pero Yo es, igual no más, soy pero médico, es más idóneo para el problema que tiene, porque claramente, pero hoy claramente todos la los cárcel delitos, no sirve para eso. esto lo dice Foucault igual, lo de la Claramente la clínica. cárcel no sirve para solucionar todos los problemas. Y bueno, la clínica tampoco. Y Bueno, la, pero y este la problema propaganda sí. y la educación tampoco. No, este problema no. Este No problema resuelve sí. tampoco la clínica este o problema. sea, no. o sea, la clínica no No. te va a resolver lo que es No, no te el lo resuelve. El narcotráfico. problema de la droga no te lo resuelve la clínica. Pero sí te va a ayudar a que esa ¿A persona qué? se pueda rehabilitar. O sea, o al menos eso entiendo, obviamente no Está soy... acompañado por una mesa de profesionales dentro de varios ámbitos de lo que es la medicina, de psicólogos, psiquiatras, Yo te hasta podría decir que clínicos y demás. te puedo decir, no, pero la religión te lo soluciona. De hecho, el paso 2 de la... Podría ser, ¿por qué no? Puede ser, Y bueno, puede ser. ¿por qué no se Bendito shampoo, si se le priva daban- una cuestión más de ética
Ah, no, te lo tiene que resolver la clínica porque es una Bueno, enfermedad con pero ahí patología. también en lo que es el fallo en sí, también te dice, bueno, nosotros como Estado no podemos interferir en esto, que en todo caso sus Sí, concepciones pero pone filosóficas, ejemplos. religiosas y demás, eso sí queda Pone ejemplos suscrito a cada por persona. ejemplo, si creo que Petach en su estado ideal tendría que mandarnos a una clínica a todo tipo. O sea, en ese sentido. Lo que yo digo que es más totalitario eso que el argumento de. Y lo que yo también digo, que esto que Para mí es fuera más del tema. totalitario mandarte cumplir una pena en donde no se soluciona nada. ¿Y la clínica cuándo me libero de la adicción? Bueno, en todo caso creo Bueno, eso lo que determinarán los Bueno, médicos. pero esto creo no es Creo lo que es digo más yo. idóneo, inclusive, Es un paradigma que está porque ahí te pasando curás en que función, un ahí te curás en chico. función de lo que determine un Pero grupo ideal para solucionar el esto es un problema. ejemplo claro de lo que el paradigma de cambio de la sociedad, donde un chico en la escuela se porta mal y lo mandan al psicopedagogo o lo mandan porque está enfermo y no hay una cuestión de sanción, o sea, no hay premios y castigos. Estamos yendo a una sociedad donde no, tiene una enfermedad, tiene un problema, tiene todo es una enfermedad. Lo único que no es una enfermedad, el violador, es un enfermo. El violador es un enfermo. El asesino, es un enfermo. El delito es un enfermo. Ahora, el único que no es un enfermo es el ladrón. Porque claro, estamos viviendo una sociedad liberal. El que sí, el que roba propiedad privada es así, ese que es un delincuente, hay que meterlo. Pero el único. Después son todos enfermos. Los asesinos, los Y violadores. habría que leer el libro de los trastornos psicológicos. Después lo podemos leer buscando. sería interesante tener aquí quizás a un No sé psicólogo, cómo Y de ¿verdad? hecho la prisión se erige en cierta manera con un componente médico, porque está diciendo las redes sociales, las resocialización, teorías Las redes, teorías. desocializar, que lo que está reinsertar, pasando en los recuperar. ambientes socialdemócratas y liberales modernos es, bueno, reemplazamos la prisión por un hospital, reemplazamos la prisión por una clínica. Y otra cosa, Petrechi está diciendo que el drogadicto o el consumidor de estupefacientes tiene la libertad coactada en cierta medida, Sí, porque el que consume claramente, porque el está adicto, preso está preso de ese, y a su de su vez vicio. está diciendo que hay que respetar las acciones privadas, cuando este ser humano no tiene la libertad consciente de No es decidir, libre en sí no es mismo. libre de decidir en sí mismo, y a su vez está diciendo que hay que respetar. Hay una contradicción. Hay una contradicción. Al pie de la derecha, en Bueno, algún pero punto, pero yo quiero rescatar otro argumento que él da que creo que también hace la cuestión. Y también tiene que ver con el año en el cual en el cual salió la sentencia, ¿no? Él dice que nosotros, bueno, venimos justamente de un estado totalitario, digamos, una dictadura, y no hay suficientes argumentos que me permitan a mí, como para, en definitiva, creer que el derecho, que justamente el poder judicial, digamos el sistema penal, tiene que recaer justamente en este tipo de acciones, ¿ven? Entonces están parando, bueno, tengamos cuidado, muchachos, por dónde nos estamos metiendo, porque justamente hay que sentar las bases de lo que es la república, ¿no? Una república, división de poderes, digamos, con respeto a los derechos humanos, a los derechos y garantías, ¿verdad? Entonces creo que eso también ha influido en lo que es esta postura del letrado, digamos, del magistrado, y que en definitiva ha servido también para forjar lo que son todo lo que es el pensamiento moderno, si se quiere, por eso vos creo que también Sí, mostrabas hay lo que que es el entender cambio también, es, como de decís vos, pasaje. es el contexto, ¿no? Argentina salió de la dictadura del 76 al 83, que en términos económicos fue un poco liberal, o un liberalismo pragmático, tampoco fue un liberalismo tremendo, pero fue un liberalismo pragmático, y en lo cultural, social, fue muy conservadora. Apelar a la noción de patria, Dios y hogar, la cuestión de, bueno, mantenemos esta cáscara moral, ¿no? Y después de los 80 vino lo que llamó el destape. Entonces, este fallo por eso también es muy paradigmático y los Claro, argumentos de Petracci en cierta manera están influenciados por esa cosa del destape, que claramente la vamos a ver. El problema es que, bueno, que dejar que el Estado tenga una ética, creo que no está bien, porque el Estado como instrumento de la comunidad debe tener, debe decir lo que está bien, lo que está mal. No podemos dejar a la conciencia individual de cada persona lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, yo más que nada es eso. Y después, bueno, aclarar esto, ¿no? El tema de que este fallo puede servir, de hecho lo es, y de hecho los argumentos son dados muy propios en la sociedad actual, de cada vez una especie de más presencialidad,
del tema de la droga, del tema de la droga y el tema del psicofármaco como herramienta de casi de hoy vemos una sociedad, no tanto en Argentina, pero en Europa se dice que en Inglaterra hay 1 millón de chicos que tienen Ritalin, por ejemplo, en Estados Unidos 3 millones de chicos que le dan Ritalin, Claro. se le dan psicofármacos. En la película de Exorcista, también más o menos en la época de los 70, a ella la primero que le dan, porque tiene supuestamente problemas de conducta, le dan Ritalin. Eh, Atención, tiene un problema pedagógico, tiene un problema cognitivo, y a veces se necesitan límites, y se necesitan límites entendiendo lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué está mal drogarse? Y por qué afecta la cuestión de la pérdida de una conciencia clara, como está mal también el tomar alcohol en exceso y salir a la calle porque tus frenos inhibitorios están reducidos. Hoy parece que estoy siendo un puritano, porque uno sale Bueno, a la calle y ve pero, lo que a es. ver, Estamos hablando hay, del año nuevo, Pero- día ideal para consagrarse a los impulsos dionisíacos. Eso es, digo, pero los impulsos dionisíacos se dan en el contexto de ritual, en un Sí, acá está contexto- desritualizado. Acá es todo en la calle, cualquier cosa. Acá es desritualizado. bueno, pero a ver, digamos, también hay un aumento de lo que son, Si te pones en pedo anda- en un lugar correcto, creo que no está mal. digamos, hay un aumento así No vamos a poner en como, pedo correcto. como han En un lugar aumentado, correcto y controlado, en un Claro. lugar ritualizado. digamos, como, Contado, cosa de no ahogarse con su propio. En una orgía dionisíaca, con las vacantes y flautas. con una copa, Con ¿no? máscaras. Pasando, Con, pasando una copa. con máscaras y con palos gigantes. Como es, así como ha aumentado lo que es el consumo de marihuana, de cannabis, digamos. Sí, en sí, esto también hay han que aumentado decirlo. el Es un consumo de desastre lo que pasó. analgésicos, el consumo Pero, digamos, de es un otro desastre tipo lo de que pasó. sustancias. Las consecuencias de hoy, actualmente, son peores que las del 87. O sea que las medidas que se tomaron, uno puede decir que claramente yo no estoy de acuerdo que se meta preso a alguien que consuma, pero las consecuencias dadas es peor que el 87. Claro, vos como mínimo decís, por lo menos una multa. Vamos a agarrarnos No de sé, ahí. pero tampoco se hizo nada. Ese es el problema. Sí, Podemos discutir sí, qué la podemos nada hacer es- la cuando nada es se un consumen problema. drogas. Yo estoy, Claro. yo estoy Pero, totalmente de y desacuerdo. yo en creo que hay que prisión, diferenciar yo la estoy totalmente cocaína desacuerdo de la en que marihuana. multa, pero hay que ir por otro lado. Yo creo que hay que Hay que diferenciar volver. la cocaína de la marihuana. Para mí la cocaína es Son varias, claramente un peligro La lacra totalmente de la inmediato. sociedad moderna. Capaz que la marihuana, bueno, puede ser, pero... Bueno, pero me Imagínate refería, el Diego si no hubiese. no solo ha aumentado lo que Se es, ganaba el, Imagínate el Diego. hubiese ganado una copa más. Sí, O No dos. tendríamos la cuarta o la seguramente. quinta. Sí. digo, no solo ha aumentado lo que es el consumo de cannabis, sino ha aumentado el consumo de otro tipo de analgésicos y productos farmacéuticos, ha aumentado en general, según estadísticas del Cedronar que Y pueden ver. psicólogos. Ha aumentado también, sí, que igual eso no lo veo de por sí mal, ¿verdad? Pero me refiero incluso que ha aumentado también lo que es el ¿Cómo? consumo de, Cada vez más de, gente de yendo con medicamentos problemas no, mentales, de ¿no te medicamentos parece no mal? recetados. Pero Ha si Diego aumentado va este al tipo psicólogo, Dylan. de Pero ¿no te medicamentos. parece que cada vez que hay personas cada vez con más problemas mentales, no Pero no es- parece que pero estamos... no, pero le no estamos va al bueno. psicólogo aquel que tiene- o sea, no todos los que van al psicólogo tienen un problema mental, capaz que es un problema transitorio. Además, convengamos Claro. que lo que es el psicólogo ahora está bien visto de ir al psicólogo. Y bienvenido sea. Antes, digamos, con anterioridad en el tiempo, era que quizás las personas no se permitían poder tratar su salud mental. Entonces creo que tiene que ver más con eso que con otra cosa. Sí, no es que sí, están claro. todos, digamos, A mí antes no Este necesitaba. está todo dopado, no Dylan. es que antes necesitaban. Antes no necesitaba, si había Este más está todo droga, con ese un clon- sufrimiento. con un clon en el bolsillo, Dylan. Y no sé, porque en Europa y Estados Unidos, acá en Argentina no es tanto, pero las estadísticas que marcan del clara consumo de psicofármacos en Europa y Estados Unidos y de drogas ilegales también son altísimos. Bueno, en Está en una sociedad- 2019, está bien, Petracci está diciendo no queremos la sociedad orwelliana, pero Parece perfecto. sí queremos la sociedad juliana. O sea, porque está diciendo, salgamos de esta sociedad orwelliana y entremos en una sociedad jusiliana. Porque el primer mundo, en la OMS. bueno, en Estados Unidos se calculó que cerca de 47 millones de personas en 2019 consumieron marihuana. O sea, una locura también esos números que se manejan. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto nosotros debemos copiar ese tipo de países, digamos, ¿no? Esa cuestión también que te doy ahí un poquito a la derecha. Sí, que obviamente este es el paso previo a la próxima legalización, no solamente del consumo, sino la de la producción y mercantilización de la marihuana. Y por qué no, también se habla de todas las otras drogas. Muchos incluso dicen, no, se tienen que legalizar todas las drogas.
el tema para mí es tonto, porque dicen, legalicemos toda la droga que la gente decida. Y encima el Estado tampoco te da las herramientas para decidir, porque el Estado no dice lo que está bien y está mal. Cada persona, y la familia tampoco. Porque la familia dice, no, el chico tiene que pensar lo que quiere. Y nadie Claro, te dice pero lo que está nadie te bien y lo que enseña está a mal. pensar. O sea, Nadie te enseña entiendo que a las pensar, personas a van a determinar decidir en su qué- libre albedrío, pero Sí. nadie te dice Pero qué es lo ¿cuál que es está el bien y libre está mal. albedrío? La calle. No sirve. Sí, sí, en definitiva, La el Junta Estado no sirve. va a Es legalizar que cualquier lo que tipo termina de pasando es eso. estupefaciente y se va a lavar las El manos. joven Entonces no- termina buscando una especie de semisistema de valores en su grupo de allegados, digamos. Sí. Y está la suerte de A que la suerte de cualquiera su te grupo de diga, amigos. cualquiera tiene la verdad. O sea, hay un paradigma de renunciar a la ética. Por Para eso mí me está conmueve mal. Sampaio cuando dice hay una moralidad Tenemos una ética. objetiva. Se puede No toda determinar la- en función de un juicio recto de la razón aquello que está bien Pero y aquello sí, que está mal. yo le dije la otra vez, estaba hablando con mi Pero sobrina. esta se tiene que entrenar. Mi sobrina de 10 Esta debe años. ser cultivada, tiene que, y a través de la virtud del hombre, ¿sí? Y los 3 principios, no dañar a otro, darle a cada uno lo Por suyo supuesto, y estamos de acuerdo obrar con la con libertad honestidad negativa. constante. Entonces, Pero sí, San uno puede Agustín- llegar a casa, pero si nadie te San enseña, Agustín si nadie de- te da la mano, Claro. si nadie en el Pero- colegio desde el momento en donde sos un retoño de personas, y estás floreciendo, nadie te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, claro, o sea, yo te doy la libertad, pero nadie me da las herramientas para hacerlo. Y hasta qué No te dan punto libertad, te condenan. la degradación mía en un momento se va a ver afectada al otro. Porque ese, como dice San Agustín, los pecados de Flaguita, que son contra uno mismo, Sí. van a generar posteriormente los pecados de Facinum, que son contra otros. Es decir, en un momento, la persona que se drogue va a afectar a su entorno familiar. Esto está claro, lo puede Sí, decir cualquier familiar que tenga una persona que consuma drogas, incluso que consuma cigarrillo. O sea, Destruye. encima que Sí. consuma cigarrillo. Te destruye. ¿Cuántas personas de la familia han tenido que padecer a padres, madres, enfermos, cáncer? La prodigalidad, la violencia que puede llegar a subir, pero bueno, son más tragos. Sí, bueno, no Puede sé, suceder hay que como también puede medir suceder. ese nivel de abstracción, cuánto inmediato es. Yo creo que la cocaína es bastante Es mucho concreto, más decís. inmediato, digamos. Sí, sigue siendo abstracto, como sigue siendo abstracto un tipo que conduce drogado o borracho. Sí. Pero bueno, son discusiones. Dentro de lo jurídico, yo creo que es un fallo que está marcando lo que se va a venir. De hecho, bueno, uno Ya lee estamos Zaffaroni hablando y del dice- futuro nosotros. Sí, uno dice Zaffaroni y los argumentos son todos zaffaronianos. El sistema penal no sirve, Yo creo que la en todo caso el patologización de los problema es que no se delitos, hizo nada la educación a como partir de respuesta a eso, todo. ¿verdad? Porque bueno, sientan la postura, bueno, no me sirve, bueno, ¿qué otro tipo de herramientas voy a utilizar? Si como decís vos, bueno, el Estado legaliza la droga porque sabe que no puede hacer nada del derecho penal. ¿Qué otro tipo de herramientas voy a hacer? Porque si no hace nada, si no, digamos, ayuda a su comunidad justamente a sentar las bases que le permitan poder vislumbrar justamente cuál es ese tipo de ética que vos decís que es la correcta, o no, digamos. Sí, pero tampoco bueno, quiero ser un que te- puritano, un que te pacato, sirva- de decir, pero que te bueno, no te sirva tomes a- una copa de vino, un pero que paso, sirva a la pero- comunidad, digamos, algo que Pero permita entender evitar la degradación, me refiero. entender que para una persona joven, fumar marihuana o incluso tomar alcohol, hay estudios que determinan, para los Sí, que los están terminan pagando. desarrollando, que afecta al desarrollo cognitivo. Tal vez en el adulto no es tanto, pero incluso el alcohol a los jóvenes cognitivamente los afecta mucho en el periodo de adolescencia. Y hoy vemos a los adolescentes, cualquiera lo puede ver, si sale a la calle un Padres sábado a la noche. comprándole a sus hijos, eh, iniciándolos en la cultura de salir, tomar. Pero no te digo que le des ponerse en una pedo. una copa de vino, pero que vaya chicos de 15 años que están en pleno desarrollo cognitivo, que estén totalmente Con un alcoholizados de... o que estén fumando faso. Me pasó, te digo, que mi viejo la otra vez estaban jugando atrás de casa, en la canchita de los chicos, y había tres pibes más grandes, tenían 14, 15 años, que estaban fumando faso. Y bueno, yo no sé si Sí, es un esas problema las cosas que que... pasan en los barrios y más en los barrios más marginales, que está bien, como dice la gobernadora Vidal, una cosa es fumar faso en Puerto Madero y otra en la Villa 1114. ¿Te acordás que dijo Vidal? Sí, sí, sí. Que bueno, sí, Pero ella lo dijo refiriéndose a como, bueno, no es lo mismo, digamos, que alguien que tenga recursos lo haga,
o alguien que no tenga recursos, ¿entendés? Sí, sí, O sea, yo creo que en definitiva... pero ¿sabes qué pasa? Que Porque incluso este está- lobby de la marihuana y la incluso- droga incluso está están bien parados visto. por esos sectores, por los Incluso sectores está bien de visto, digamos. los sectores clase media alta, y no se dan cuenta de los problemas que pasan en los barrios. Porque, pero yo tengo la marihuana, me fumo unas flores, no sé. Y bueno, pero eso después en los barrios, porque parece que negamos también la máquina de hacer chorizos. O sea, venimos con el chorizo hecho y la máquina de hacer chorizo no la vemos. Que es lo que también pasa en Europa. En Europa vos tenés la droga, pero ¿quién la produce? Los problemas de la producción de la droga están en los países hispanoamericanos. El problema de drogas que tiene Brasil, el problema de drogas que tiene Colombia, el problema de drogas que tiene México, 42.000 México. personas desaparecidas al año en México. Es una locura. Casi estados militarizados son Colombia, México y Brasil. Para las policías militares, por el tema de la droga. Uno que incluso acá en Argentina va a Rosario y todo el tiempo salen amenazas, policías muertos, que ahora van a matar a un policía, un periodista todos los días. Esas cosas que Gente colgada en puentes, narcomantas. en Argentina hay 1.800 homicidios dolosos. La mitad de los homicidios dolosos son por el tema del narcomenudeo o narcos. O sea, la mitad de las muertes dolosas en Argentina es por el tema de drogas también. Entonces, también esto de diferenciar, pero yo consumo. Y bueno, pero entender que es una cadena. Sí, pero también. es la víctima. El consumidor es una víctima. El Está consumidor bien, es una víctima. está bien, es una El víctima. consumidor es la víctima. Pero bueno, ¿Qué que querés decir? el, Aquí a lo que hay que perseguir el son que los consume pornografía comerciantes. infantil también, porque ahí también hay, pero en mi acción privada yo consumo pornografía infantil, no le hago mal a nadie. Bueno, obviamente es tenencia, justamente caemos en Me la dejaste discusión, la tenencia de este material, porque con el tema de la pornografía claramente la difusión es instantánea prácticamente. Con el tema de la marihuana, bueno, entra en el fallo. Que Que hace poco salió un periodista incluso en lo Argentina comparan con la tenencia de a armas, decir, armas ¿qué de problema guerra. hay que el tipo consuma pornografía infantil? Un periodista, temen, man. No, Temen, no, temen, realidad. man. Claro, porque, o sea, lo que decimos, una cosa es la sanción penal y otra cosa es si Se la pelean a ver conducta quién es por sí más- misma está bien o está Se mal. pelean para ver Drogarse quién es más, claramente está mal, más pero vanguardista, bueno, no sé. sí, no, yo creo que te escuchando. Sí, sí, temen, Mau. ¿Lo conoces? Periodista radial. No. Ah, está la- Tema interesante también para traerlo quizás en un programa aparte, ¿verdad? Y después vamos a hablar de La Riola, ¿no? Que es el 2009 más actual. No. Ah, sí. Bueno, Es más actual, obviamente ha habido muchos fallos anteriores y posteriores a este, porque es como bien venimos hablando, un problema que nos trasciende y ha perdurado a lo largo de los años. Entonces, desde ya que ha tenido distintas interpretaciones a lo largo de la historia, ¿verdad? En definitiva, creo que podemos hacer otro programa, porque no sé si ya nos permite ahora hablar quizás de otros fallos, también habría que analizarlos de por sí, digamos. Pero como bien se habrán dado cuenta, quizás si es que han llegado hasta aquí, Hasta aquí. Sí, es un largo punto. es que realmente hay muchas aristas que Muchas poder no, hablar. nos quedamos muy afuera de una cantidad de cosas. Hay un montón de cosas Sí. que se pueden hablar. Bueno, hablamos incluso de la finalidad de la pena, de la utilidad del sistema penal, de lo que es Sí, sí, una banda el de derecho temas. constitucional, digamos, de la libertad individual. De la libertad entendida Se, antes, sí. se puede hablar de quizás muchos temas más. En definitiva, creo que más o menos hemos abordado en principio algunas cuestiones que más nos interesaban. Y lo que no Hasta lo hemos que podido hicieron de los abordar, delitos. y lo que no hemos podido abordar está en los textos, está en el fallo Basterrica. Lo vamos y a dejar ahí abajo, por cierto. los Está los acá, invitamos a. está en internet. Sí, está y en es internet, lo buscan en la interesante. página de la Corte Suprema de Justicia Incluso Nacional. para los que no estudian Derecho, porque como digo, es un fallo paradigmático en la historia argentina. Uno puede entender lo que va a venir y cómo estamos por una cuestión de eso. Y el texto que se llama Filosofía del artículo 19 de la Constitución Nacional de Sampaio. Sampaio. Vamos a dejar también ahí Serán abajo. 25 páginas que es brillante, Jurista- brillante. jurista- Intentamos expresar, filósofo aristotélico tomista, peronista. lo más sucinto posible las ideas, ¿no? Sobre la acción pública, la acción privada, la cuestión de la moral. Incluso podríamos haber hecho un lo programa del artículo de Sampaio directamente. Vamos a hacer, Porque había ¿sabes qué? muchas cuestiones ¿Sabes qué? que no- Podemos Vamos a hacer de hacer un teoría del capítulo. Estado, de la introducción. Vamos a hacer un capítulo sobre el artículo de Sampaio porque O de la lo tengo Constitución acá. del 49. Lamentablemente no lo pudimos hacer en orden porque hubo mucha doxa acá, mucha discusión, No, es pura mucha doxa opinión. esto, pura Es doxa. pura doxa esto. Mira opinión. Era opinión. Poca leteía. Bueno, La leteía la tiene en un, Sampaio, ¿no? en un próximo capítulo diremos verdades.
Diremos la verdad. Igual la letilla. Hablaremos con un solo idioma, con el de la verdad. Muchachos, quedamos así. Gracias por todo. Y feliz año nuevo. ¡Feliz año!